A nivel internacional también hay elecciones importantes en un gigante en Europa como es Alemania, ni más ni menos, y en una figura tan importante como es la de Angela Merkel. Así es, fueron este fin de semana. En los resultados, el Partido Socialdemócrata ganó las elecciones federales en Alemania, se celebraron ayer, en el día de ayer. Pero vamos a analizar estas elecciones, qué significan los resultados, qué se eligió, qué se votó, todo con Gonzalo Fioreviani, que es magíster y doctorado en Relaciones Internacionales. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. Es un gusto. ¿Se puede decir ganó o perdió Angela Merkel? Bien, por un lado se puede decir que ganó, que su legado de alguna manera ha dejado claramente una marca en Alemania. Hay que decir que fueron las primeras elecciones en 16 años sin Angela Merkel, o sea, una mujer que ha marcado a varias generaciones de alemanes. Y digo que ganó porque si bien el que resultó triunfador no viene de su partido, Olaf Scholz del Partido Socialdemócrata, pero sí forma parte del gobierno con esta gran coalición entre los socialdemócratas y los demócratas cristianos. Es decir, él es el vicecanciller y el ministro de Finanzas. Es un hombre con un estilo moderado, austero, centrado, que recuerda mucho a la primera Merkel de alguna manera. Y segundo, ahí sí quedó la CDU, el Partido Demócrata Cristiano, o sea que de alguna manera el legado de Merkel estuvo patente en las elecciones. Los extremismos sacaron resultados realmente muy magros, la ultraderecha sacó muy malos resultados, quedó muy lejos. Entonces, de alguna manera, la moderación, la austeridad, la sobriedad que tanto caracterizó a Angela Merkel se vio reflejada en los resultados electorales. Gonzalo, ¿por qué algunos títulos dicen que después de estas elecciones Alemania entra en un periodo de incertidumbre? ¿Qué significa eso? Lo que sucede, para aclararle a la audiencia, Alemania es un régimen parlamentario, es decir, ahora quienes resultaron triunfadores en las elecciones son los que encargados de formar un nuevo gobierno. Hay que ver cómo lo hacen. Por lo que se venía comentando, Scholz quiere formar un gobierno de coalición, una especie de gobierno de centro-izquierda con los verdes y con los liberales. Los verdes sacaron 14 puntos y los liberales 11, mientras que la CDU, que quedó segunda, no reeditaría el acuerdo, lo que se llama la gran coalición, que es lo que gobierna ahora, por lo cual la incertidumbre tiene que ver con que las negociaciones para formar un nuevo gobierno pueden llevar semanas o incluso meses. ¿Cuál va a ser la posición, la figura, el rol de Angela Merkel ahora en Alemania? Uno le cuesta entender que se va a despedir de la política. Sí, Merkel, por lo que dijo, se va a retirar de la política y va a intentar no incidir en la discusión pública, en el debate público. Probablemente no lo haga, por lo menos en los primeros tiempos de su sucesor. Una figura tan fuerte necesariamente va a tener que dar de alguna manera un paso al costado porque podría empezar alguna que otra rispidez con el nuevo canciller, con el nuevo gobierno, más teniendo en cuenta la estatura política de una figura como la de Angela Merkel, ¿no? Que absolutamente todo lo que diga va a ser interpretado de mil maneras. Entonces, lo más probable es que, teniendo en cuenta la institucionalidad alemana, teniendo en cuenta la mayor prolijidad posible dentro de la política alemana, efectivamente Merkel dé un paso al costado de las declaraciones públicas, probablemente siga de alguna manera vinculada a la política europea, de lo que tiene que ver con la Unión Europea, un liderazgo muy fuerte dentro de la Unión, pero no tanto hacia adentro de Alemania. Sí. Se supo ganar un lugar, ¿no? Angela Merkel, digo, siendo mujer allí en la Unión Europea, a nivel mundial, como una de las grandes líderes de la política del mundo, ¿no? Después de mucho tiempo, es una figura muy, pero muy respetada. Sin ninguna duda, primero fue la primera canciller mujer de la historia de Alemania, la líder más importante a día de hoy de Europa, por supuesto, es quien tiene el mayor poder político dentro de la economía más importante de Europa, dentro de la economía más potente de Europa. De acuerdo a las proyecciones para 2040-2050, Alemania va a ser la única economía europea que va a estar entre las 10 primeras del mundo. Es decir, esto también le ha dado una potencia muy importante a su liderazgo hacia adentro de la Unión Europea, además de su estilo siempre centrado, moderado, austero. Creo que eso ha dejado claramente una marca en Alemania y por eso su sucesor, Scholz, y quien salió segundo, Laschet, también tienen un estilo
muy similar en ese sentido de sin grandes declaraciones, de pragmatismo, centrarse, que es muy bienvenido hoy en un contexto donde los extremismos, sobre todo los extremismos de extrema derecha, están teniendo éxitos electorales importantes en Europa y en Alemania, por suerte, en las últimas elecciones no. Ahora, ¿se puede, Gonzalo, pensar un motivo del por qué no ganó el partido de Angela Merkel? Bueno, hay varias cuestiones. Tanto hay que decir que ni Scholz ni Laschet entusiasmaban mucho a los alemanes. Son dos figuras con carisma prácticamente nulo, entonces parecen dos burócratas, no entusiasmaban demasiado a nadie. De alguna manera se puede decir que si bien no ganó el partido de Merkel, sí ganó la continuidad del gobierno, porque Scholz es el vicecanciller y es el ministro de Finanzas. Es alguien que no era prácticamente conocido, tenía las cifras de conocimiento muy bajas hasta el año pasado, pero que siendo ministro de Finanzas se encargó del fondo anti-COVID para paliar los efectos económicos de la pandemia, y con eso obtuvo una popularidad importante. De hecho, cuando el Partido Socialdemócrata lo pone de candidato, lo que los analistas decían era, bueno, el partido está desesperado, no tiene candidatos, y lo pone a Scholz como para tener a alguien que ponga la cara en la derrota, ¿no? Y se supo también ganar un lugar en base a la gestión, en base al pragmatismo, a esta sobriedad y austeridad que presenta, que es muy similar a la de Merkel, y creo que eso explica un poco por qué quedó primero. Si bien la popularidad de Merkel cayó relativamente a partir de la pandemia, cayó bastante, se fue con unos índices superiores al 70% de popularidad y imagen positiva. Mucho. Gonzalo, te saco un ratito de Alemania, te llevo a Chile ahora, te traigo acá más cerca de nosotros, para que nos cuentes y nos expliques qué pasó el fin de semana. Miles y miles de chilenos salieron en las calles pidiéndole al gobierno que no haya más ingreso masivo e ilegal de extranjeros. Pero mirá cómo la cantidad de gente que salió a las calles protestando bajo el lema "no más ilegales". Sí, especialmente en Iquique, donde hubo un desalojo a carpas donde estaban viviendo familias de inmigrantes venezolanos, inclusive con niños. Realmente una situación social muy compleja allí. Y lo curioso es que no son solo sectores de, podríamos decir, extrema derecha, como lo que sucede en Europa, que salen en masa a manifestarse contra los inmigrantes o a rechazar la entrada de inmigrantes, sino que también en las manifestaciones se veían banderas de huipalas, banderas de pueblos originarios. Es decir, había un poco de todo, podríamos decir, si bien el componente máximo es de sectores más ligados a un nacionalismo de derecha, un nacionalismo de extrema derecha, ¿no? Hubo una campaña muy grande en internet, en redes sociales, de fake news. Pegó mucho una noticia de que en Venezuela habían abierto las cárceles y habían mandado a muchos que se encontraban en las cárceles a Chile, lo cual es absolutamente falso, pero muchos manifestantes se habían hecho eco de esa noticia, por ejemplo. Hay un sentimiento anti-inmigración que está aflorando muy grande, que a diferencia de lo que sucede en Europa, donde el inmigrante es la familia de Medio Oriente o la persona de Medio Oriente o de África, donde hay un componente a su vez religioso, racial, étnico, la particularidad que se da acá es que el inmigrante, el sujeto inmigratorio a quien van dirigido todas las críticas o el rechazo en este caso, es el migrante venezolano, ¿no? Gonzalo, ¿y aquí puede haber alguna intervención de algún organismo internacional? En principio no, si bien hay sectores que lo están pidiendo, en principio me parece que no. Este año hay que tener en cuenta que Chile tiene elecciones también. Y hay elecciones presidenciales en noviembre, y hay que ver cómo este sentimiento anti-migratorio, cómo se canaliza electoralmente. José Antonio Kast es el hombre de la extrema derecha que, si bien viene lejos en las encuestas, empieza a repuntar un poco, se está aprovechando un poco de este sentimiento con un discurso muy similar al de Vox en España o al de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia. Es decir, va en esa línea, hay que ver si lo puede capitalizar políticamente y cómo responde también la centroizquierda o la derecha liberal más tradicional a la cuestión inmigratoria. Creo que ahí va a estar la clave de cara a noviembre. ¿Se ha pronunciado Piñera con respecto a estas acciones? Piñera ha rechazado la violencia,
no se ha mostrado contrario a la inmigración, está tratando de mantener un discurso lo más centrado posible, equilibrando, a diferencia de justamente Kast, que salió a apoyar a los manifestantes y a decir que Chile no debía permitir la inmigración, ¿no? Y a su vez los candidatos de la izquierda, Gabriel Boric, por ejemplo, salió a decir que había que tolerar la diversidad, que había que darle un marco legal a los inmigrantes. Claro. Entonces, lo que está ese es otro punto, ¿no? Gonzalo, discúlpame, digo, es otro punto la ilegalidad, digamos, cómo se ingresa, digo, hay una cuestión de migración y una cuestión de legalidad e ilegalidad también. Por supuesto, sí, también lo que se está discutiendo es la legalidad y ilegalidad de los migrantes. Claro. Estos migrantes que estaban en la región, que habían sido desalojados, al parecer habían entrado de manera ilegal al país, lo cual también sumó a la indignación de estos sectores que salieron a manifestarse, ¿no? Muy bien, Gonzalo. Te agradecemos muchísimo este tiempo. Siempre nos explicas de una manera muy simple temas que por ahí no entendemos o no nos quedan claros. Así que te agradecemos un montón por estar siempre con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima disposición. Un abrazo, Gonzalo. Gracias. Hasta luego.